pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes. Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándoles las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el lema por el cual lleva el nombre este programa Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios capítulo 15 versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Si usted quiere que de sus labios salgan palabras buenas, palabras edificantes y no palabras destruyentes, palabras que vayan a hacer bien y no mal, trate de decirlas a tiempo. A tiempo es en el momento en que deba decirlas y en el momento en que sus interlocutores deban escucharlas. Por eso nosotros nos esforzamos cada día en traerles a ustedes palabras a tiempo para que sean de provecho para todos y todas nuestros amables televidentes. Hoy estamos aquí con nuestra compañera de cabina, la licenciada Balbina Rojas, que se ha integrado con nosotros a desarrollar temas de índole legales y de interés de política internacional y otros temas que ella domina, de medio ambiente, etcétera. Ya la hemos presentado en otras ocasiones. Ustedes saben que ella es abogado de profesión y además tiene una especialidad en derecho internacional y en medio ambiente. Así es que, sin más preámbulo, Balbina, dinos el tema que nos traes en esta ocasión. Buenas noches. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más estar con ustedes, los amigos televidentes, y estar al lado del ingeniero acá en cabina. Gracias. Sí, hoy vamos a hablar un poco de la vivencia. Vamos a hablar de la determinación de heredero. Ese es el tema que vamos a tocar, algunos puntos hoy de la determinación de heredero. Es un tema importantísimo dentro de la jurisdicción inmobiliaria. La determinación de heredero dentro de la jurisdicción inmobiliaria en virtud de la ley 105-2008. Bueno, Balbina, a mí me gusta siempre recordar que este es un programa educativo y que a veces, aunque entendemos y sabemos que muchos de ustedes, amables televidentes, son quizás expertos y a lo mejor manejan estos temas, es posible que alguno de ustedes maneje estos temas mucho mejor que nosotros. Así. Pero le pedimos disculpas a los que son duchos en la materia para que nos permitan ser lo más sencillo posibles, porque si el menos entendido entiende, el más entendido en la materia va a entender más. Entonces, la primera pregunta que surge, o que nos surge a alguien como yo, que no sé mucho de eso, es: ¿qué es una determinación de herederos? Pues mira, Ogando, la determinación de heredero es un procedimiento sencillo. La determinación de heredero no es más que el procedimiento que acogen los herederos de un descuyo. ¿Un descuyo? De un descuyo, una persona que haya fallecido. Ah, bueno, explícame esa palabra, porque esa palabra para mí es nueva. Es un fallecido, sí, es un fallecido. Entonces, este procedimiento, lo primero es que declaran la sucesión ante los tribunales y mediante documentos que avalen que ellos son las personas
los causavientes que heredan al finado. Déjame ver si yo, que quizás no voy a utilizar esas palabras que ustedes los abogados utilizan muy rebuscadas y que quizás nosotros, los que no sabemos mucho de esto, no vamos a entender. Si yo entendí, y si quizás la puedo poner en palabras que a lo mejor más sencilla para nuestros televidentes. Una determinación de heredero es hacer un listado de todo aquel que hereda a uno que murió. Perfecto. O sea, bueno. ¿Quiénes son los herederos? El procedimiento es que declaran, en este procedimiento se declara quiénes tienen calidad para heredar a ese finado. Cuando se abre la sucesión. Esa sucesión, cuando se abre, cada persona que se sienta que ha heredado a ese finado, pues lo demuestra a través de documentos. Vamos a tratar específicamente la determinación de heredero ante el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria, en virtud de lo que establece el artículo 57 y de la ley 105-2008 y el artículo 25 y 26 de la misma ley. Este es un procedimiento que se lleva a cabo mediante instancia ante el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria, con la excepción de que debe ir acompañado de la determinación de heredero, debe ir acompañado de la partición. De lo contrario, si no va acompañado de la partición, el tribunal es incompetente para conocerlo, porque debe de ir conjuntamente de la determinación de heredero. ¿Qué significa que debe de la ir partición? ¿Qué significa la partición? ¿Qué es la partición? Bueno, la partición, la determinación de heredero es el acto donde mediante notario se hace la partición. Te voy a explicar primero lo que es la determinación para luego llegar a la partición. La determinación mediante el acto notarial, se hace un acto notarial de determinación de heredero donde ese notario saca la primera copia, que es la que se deposita en el tribunal. Ese acto de determinación de heredero debe de contener el nombre, el apellido, tanto del finado como de los herederos, de lo que hayan demostrado que suceden a ese finado. Luego de la acta de nacimiento, luego de todo documento que avale que ellos son la persona que tiene calidad para heredar. Conjuntamente con la partición se van a partir los bienes que ese finado haya dejado. Cualquier bien que haya dejado ese finado va a entrar dentro de esa partición, e inclusive la determinación de heredero hace mención de esos inmuebles, donde están localizados cada uno. Ahora bien, hay una excepción muy importante, que es que si un finado nada más dejó un solo heredero, el tribunal también no es competente para conocerlo, porque imagínate, ahí no va a haber una partición. Porque si nada más hay un solo heredero, no hay una partición, no hay necesidad de que el tribunal sea apoderado, porque no hay, y el artículo 57 de dicha ley establece claro que debe de hacerse la determinación de heredero y la partición de manera conjunta. Este es un procedimiento administrativo a través del tribunal resoluta, mediante resolución, que es de manera administrativa, pero existen otra clase de determinación y de partición, que lo vamos a ver más adelante. Yo me llama mucho la atención, y siempre he pensado en esto de la determinación de herederos, porque tú dices que si tiene un solo heredero,
Pero me imagino que debe haber un procedimiento donde se publique en el periódico y se da un tiempo a que si hay alguien por ahí quizá viviendo fuera del país o en el interior o en algún sitio que es heredero de esa persona y que quizá no se conoce. Me imagino, yo no sé si hay algún procedimiento para que eso también se dé. Mira, por lo general, casi ¿cómo diríamos? Esa circunstancia, esa situación, muy pocas veces se da porque normalmente hay quizás herederos que no estén legitimados por el finado, pero si eso se daría en cualquier circunstancia, ¿cuál es el procedimiento? Pues ese hijo que dice ser, aunque no sea un hijo que tenga un acta de nacimiento, sea hijo legítimo, que fue registrado por el finado, pues el procedimiento a seguir, este heredero debe de buscar por todos los medios documentos que avalen que él es hijo. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en las localidades, por ejemplo, si es en una sección, en una provincia, el heredero puede hacerse de un documento que levante la comunidad ante un notario de que ese hijo sí es hijo de ese finado, pero también que los herederos legítimos reconozcan también, pueden levantar una declaración jurada donde esos herederos que son legítimos reconocidos también avalen de que esa persona o de que de ese hijo sí es hijo de ese finado. Sí. Esos son procedimientos. Pueden también a través de buscar documentos, cédula, acta de matrimonio, acta de defunción, acta de bautismo, pues todos esos documentos, testigos. Sí, cuando te hablo del levantamiento que se hace en las comunidades, sí, donde conocen, pues tiene que ser, esos son los testigos. Entonces, que esa persona, 7 personas, testifiquen de que ese muchacho sí era hijo de esa persona. Ok, déjame hacerte una pregunta. Y si, por ejemplo... Pero déjame terminarte la idea. Mira, cuando se dan esos casos, normalmente ya no hay una determinación de heredero ni una partición administrativa. Ya el mismo tribunal, cuando se da esa situación, ¿qué hace el tribunal? El tribunal lo que hace se desapodera de esa instancia cuando se dan esa situación. Entonces lo que hace que el tribunal devuelve los documentos a las partes que han depositado y que la parte interesada introduzca la instancia, porque ya sería entonces una partición que sería contradictoria, porque ya hay una contradicción. Ya es diferente, esto es diferente. Ok, yo te quiero hacer una pregunta, pero la voy a dejar en el aire para que me la respondas cuando vengamos de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa. Pero la pregunta es esta: suponiendo que se ha hecho una determinación de herederos y que se determinó que los herederos son 4 personas, y se hizo la partición entre esos 4 individuos, y dentro de 2 o 3 años o un mes o un tiempo X, después de haberse finiquitado el proceso, el procedimiento, y se haber hecho la partición y haber tenido la sentencia del juez, aparece alguien que dice ser heredero y que tiene pruebas, pero ya la partición se hizo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Me imagino que en la medida en que ha pasado mucho tiempo y que ya las cosas hayan tenido una definición muy, muy grande, va a ser más difícil a revertir cualquier cosa. Pero recuerda que la pregunta tú me la vas a responder después que vengamos de la pausa. Pero ¿qué hacer en ese caso? Mientras tanto, usted, amigo o amiga televidente, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo.
pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Cuando nos fuimos a la pausa, Balbina, hoy estamos aquí con nuestra compañera de cabina, la licenciada Balbina Rojas, hablando con ustedes, quien les habla el ingeniero Jesús Ogando, sobre lo que es la determinación de herederos. Y cuando nos fuimos a la pausa, dejamos una pregunta. ¿Qué hacer cuando ya se ha determinado, se ha finiquedado el tema y se ha hecho la repartición y aparece uno por ahí que dice y que tiene prueba de que es heredero? Así, pues mira, fácilmente, el mismo Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria tiene el procedimiento de la inclusión de ese heredero que apareció ahora. Entonces, ¿qué se hace? Esa persona que dice ser y que tiene la prueba contundente de que es hijo de ese finado, simplemente eleva una instancia de inclusión a través de un abogado al Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria. El tribunal, dependiendo de los documentos que avalen el derecho que le corresponde como hijo, el tribunal va a incluirlo de esa. Nunca jamás el tribunal le va a negar incluirlo dentro de la terminación. Ahora bien, imagínate que fue un heredero que llegó 5 o 6 años, que estaba por ahí, que no se sabía, y ya los demás herederos, que así fue la pregunta, ¿verdad? Sí. Los demás herederos pues han dilapidado ya esos bienes, ya lo han vendido, ya inclusive lo han vendido a terceros compradores de buena fe a título honoroso. Imagínate tú, ya esas ventas no se pueden echar para atrás. Esa vez simplemente el heredero que se incluyó va a tomar de lo que queda de esa herencia, porque ya apareció muy tardío, ya se dilapidaron esos bienes, ya fueron vendidos, ya los demás herederos no tienen nada y va a escoger lo que haya. Si a mí, por ejemplo, me tocó una casita, éramos 4 herederos y a mí me tocó una casa, y el papá mío tenía 4 casas y en la repartición una a cada uno de los 4. ¿Qué pasa si los otros 3 vendieron y yo no he vendido? Al que están incluyendo ahí, yo voy a tener que darle de la mía. Mira, en derecho hay una máxima que dice lo que abunda no hace daño. El heredero que apareció tiene la calidad y la facultad de demandar ante el tribunal para que se le restituyan sus bienes que le tocaban y todo eso. El problema es que si ya los otros herederos demandaron ante el tribunal o tuvieron una resolución de partición, de determinación de heredero y partición, a cada quien le tocó lo suyo, ya tendría que el heredero que apareció, el supuesto heredero que apareció, tendría que demandar para la nulidad de esa resolución, porque ya esa persona, ya hay una resolución del tribunal
de jurisdicción, las resoluciones no son, al ser resoluciones administrativas, no tienen la irrevocabilidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tienen que hacer es que, como buenos hermanos, si los hermanos lo reconocen, pues darle de lo que queda. Sí, porque esa resolución o tendría que demandar la nulidad, y me imagino que ese va a demandar la nulidad siempre y cuando vea que todavía quedan de los bienes, porque a veces no queda nada. Sí, es cierto. O sea dependiendo del tiempo en que llegue. Perfecto. Y si pasa como bueno, hay un caso en la familia de mi mamá, que es la familia de los Guerreros en Higüey, que hace más de 100 años que murió ese señor, Wow. Pedro Guerrero se llamaba, y que dejó una serie de herederos, de cosas, De bienes. Entre ellos se menciona más de 56,000 tareas de tierra, las cuales, según hemos escuchado, están en manos del Central Romana y en otros lugares, y que esas tierras, ya ahora mismo los herederos son miles y que están dispersos. Eso es bien complicado, esa determinación de heredero. Bueno, pues ahí mira, ya ahí entra lo que es la litis sobre derecho registrado. Es una litis, su nombre lo dice, contradictoria. ¿Y qué es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento de estos herederos que dicen ser que esa tierra están en manos de terceros, pero que ellos tienen los documentos que le avalan que ellos son los herederos reconocidos y legítimos del descuyo? ¿Cuál es el procedimiento? Una litis sobre terreno registrado. Sabe que el derecho de los hijos es un derecho imprescriptible. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Que el derecho de un hijo no prescribe, la herencia no prescribe. Ahora bien, dentro de esos derechos, te decía ahorita que imagínate que esos bienes estén en manos de, porque hay litis sobre derechos registrados que se lo han tomado, o sea que han instituciones o particulares Se lo han expropiado del derecho que le correspondía a otro. Es diferente. En el caso de que yo te mencioné, según yo he escuchado, porque han hecho reuniones y a veces hacen reuniones donde hay miles de gente ahí supuestamente que son herederos, Sí. Y era el tatarabuelo de mi mamá. Sí. Y entonces ellos han hecho reuniones y han dicho que él, Pedro Guerrero, le rentó esos terrenos al Central Romana en el año 1908, por ahí, o 10, si mi mente no me falla. Se los rentó, sí, y él falleció, creo que fue en el 12. Y a partir de ahí han oído... Entonces ellos se lo adjudicaron. Sí, exactamente. Se lo adjudicaron. Mira, hay muchos, te lo digo por experiencia porque tengo casos. De hecho, tengo un caso en Cabrera que tiene ese mismo problema, que este finado le arrendó en el año... de Cuyo. Vamos a hacer esa palabrita, esta palabrita yo me la voy a aprender hoy. La palabra de Cuyo. De Cuyo. El finado. De Cuyo es son las palabras técnicas, sí, la palabra, sí, legalmente. Bueno, pues... Este de Cuyo falleció en el año 1979. En el 74 le arrendó a este señor su tierra. En el 79, al arrendarle la tierra, le hicieron un contrato supuestamente de arrendamiento, que al final resultó una venta. O sea, pero ¿qué sucedió con esto? ¿Qué sucedió? Mira, son casos vivencia, o sea, son vivencias. ¿Qué sucedió con esta persona? Le hizo una venta, pero este señor
cuando estaba vivo, aún en su cédula no sabía firmar. No sabía firmar nada. Firmaba con 3 cruz. En el acto que ellos se adjudican el terreno, en el 79, ellos ponen el nombre de él. Ok. Oye, cómo se dan estos casos. ¿Eso es nulo? Eso, pues si hubieran puesto las 3 crucecitas. Exactamente. De hecho, yo saco una certificación de la Junta Central Electoral, porque te digo, es un caso que tengo en el tribunal. Yo saco una certificación de la Junta Central Electoral donde dice que este señor no sabía firmar. Exacto. Y aparecen los actos que están depositados en el tribunal, dice, están firmando con el nombre de él. Entonces, ¿cómo vas a hacer que la Junta le dé una cédula de que no sabe firmar y que no pudo firmar en la cédula y va a aparecer vendiendo? Entonces, estos son casos que te dan. Eso es un procedimiento que tú lo llevas ante el tribunal y tú pides la nulidad de esos actos. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Tú le pides la parte que se siente afectada, le pide al tribunal que él se le mande a hacer una prueba caligráfica. Aparte, es que no se puede, ahí no se puede hacer prueba caligráfica por una sencilla razón de que no hay caligrafía del finado. Pero espérate. Porque la prueba caligráfica, tú comparas la escritura del que falleció con lo que está escrito ahí. Pero si el que falleció no sabía escribir, ¿con qué tú lo vas a comparar? Bueno, pero mira, en materia inmobiliaria, en materia de demanda de litigio sobre derechos registrados, tú pruebas con todo lo que aparezca, porque fíjate que antes se sacaba la cédula, y te voy a poner el caso de mi madre. Mi madre apareció hija de otra persona. Entonces, ¿qué aval me da que mi madre fue declarado por otra persona? Entonces eso no es un documento, no fue declarado por mi abuelo, fue declarado por otra persona. O sea que anteriormente se daban esos casos. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba? ¿Cuál es la prueba fehaciente que establece la ley 108/2005? La prueba caligráfica. No, pero que, Balbina, escúchame, yo sé que tú sabes de esto mucho más que yo, que tú eres la abogada que eres tú. Pero hay una lógica, y es que la prueba caligráfica compara. Y ustedes, yo entiendo que lo que tienen que decir es que ahí no se puede hacer prueba caligráfica, sencillamente ahí no puede haber aparecido el nombre de él porque él no sabía escribir y punto. No, es que los tribunales no trabajan así. Es que ellos sopesan, los tribunales sopesan todos los documentos que la persona que se siente afectada le presenta y depositan el tribunal, y mientras más prueba tú tengas de que eso es una prueba por excelencia, claro está, pero la prueba caligráfica también, porque ahí es que te identifica que esa persona, esa cruz que puso era de su puño y letra, esa de sus huellas. Pero que ahí no hay cruz, de sus huellas, no importa, pero en esa cruz está su huella dactilares, y esa es la prueba por excelencia. Bueno, esa es la prueba. Las otras, con la cruz que aparece en la cédula, con eso no pueden comparar. La certificación es una prueba que avala también secundaria. No, la prueba caligráfica son tan precisas, que son casi similares a las huellas digitales. Claro. Y tú puedes hacer una rayita así en un papel. Sí. Y cuando tú vuelves y haces otra rayita en otro papel, tú dejas un trazo que los expertos que saben de eso, al compararlo pueden saber si ese trazo fuiste tú que fue esa persona o no. Pero de hecho, los técnicos en esa prueba caligráfica te llevan y te ponen a escribir mucho, porque tú tienes una forma de hacer mira que en todo documento tú puedes quizá tratar de hacer otra letra, pero las palabras te van a salir en todos los documentos iguales, la misma, porque ese tus huellas, eso es tu huella, y así es que tú acostumbras a hacerla. Entonces esa es la prueba. Por eso es que te digo que en ese sentido se hace
una litis sobre terreno registrado, y ya los magistrados se va al esta demanda puede irse a los doble grados de jurisdicción. O sea que no es como lo administrativo, que lo administrativo es de una forma, y ya cuando es contradictoria, se dilataría más, pero sí se puede y se pueden recuperar. Así hay muchos muchos casos que se han dado aquí. Y sabe que anterior los registros se hacían muy diferentes. Ahora todos los terrenos están registrados de manera tecnológica. Ahora nadie puede hacer, pero antes se daban esos casos y hay muchos problemas. Nuestros tribunales de jurisdicción inmobiliaria han tenido mucho entaponamiento de casos que lamentablemente esos casos se dieron, que no estábamos. Entonces, volviendo, porque nos salimos un poco de lo que es la determinación de herederos, sí. La determinación de herederos. Ajá. ¿Cómo entonces ese procedimiento, ese proceso para determinar quiénes son los herederos? Háblanos de algunas de tus vivencias que tú has tenido en este caso. Fíjate, para determinar, te digo, el artículo 57 de la jurisdicción inmobiliaria te habla claramente de cómo se da ese procedimiento, donde tú depositas a través de un notario un acto, donde levanta el notario. Ese acto debe de contener los nombres del descuyo, los nombres, apellidos, las cédulas de los herederos. Si son menores, hay otro procedimiento que deben de hacer los que representan a los menores, ya ese otro procedimiento. Y dentro deben de depositar conjuntamente al tribunal, conjuntamente con ese acto de determinación de herederos, acta de nacimiento, la cédula y todo documento que avale que usted es el heredero original de ese descuyo. Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, que en breve vamos a continuar con este tema tan interesante aquí en Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual para estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos aquí con nuestra compañera de cabina, la licenciada Balbina Rojas, que es abogada, que tiene una maestría en Derecho Internacional y que además tiene un posgrado en Medio Ambiente y que trabajo esta materia de jurisdicción inmobiliaria. También trabajo mucho esta materia. Es profesora en la Universidad
UFE, Federico Enríquez y Carvajal, y que allá ella imparte esta materia y que ya va a estar con nosotros aquí una vez a la semana tratando estos temas de interés en el área legal para todos y todas. Cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando de estos temas de la determinación de herederos, y ahora queremos que tú nos hables sobre cuando una persona fallece y deja varios bienes inmuebles en diferentes localidades, porque cuando hay una sola localidad se va al tribunal de esa localidad, pero si es varias localidades, ¿qué se hace con eso? Bueno, mira, ¿hay que ir a cada lugar o hay un solo lugar donde ir? El Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria le da la facultad a esos herederos, a la parte, le da la facultad de que elijan ellos el tribunal que vas a conocer, porque el tribunal competente para esta instancia, para depositar esta instancia de determinación de herederos, es el tribunal donde está localizado territorialmente el inmueble. Pero si hay por ejemplo, hay un inmueble en Santo Domingo, hay un inmueble en La Vega, hay otro en Puerto Plata, pues la misma ley le da la facultad y los reglamentos de los tribunales de jurisdicción inmobiliaria para que los herederos elijan ellos el tribunal que quieren depositar la determinación, porque ya ellos son ya tienen ese privilegio, porque pueden tener en cualquier localidad y ellos pueden elegir la localidad porque les sea más fácil a ellos. Ahí ellos tienen se supone que donde vivía o donde viven la mayoría de los herederos, a lo mejor por facilidad de movilidad, van a escoger el lugar. Perfecto. Ahora, lo que no pueden es, tú me corriges, es escoger un lugar donde ellos viven si ahí no había ningún bien. No, ahí no pueden. Si no había ningún bien, ellos tienen que trasladarse donde esté localizado territorialmente el bien inmueble. Okay. Ellos tienen que ahí depositan la solicitud. Puede ser que sea una litis sobre derechos registrados, sobre terrenos registrados, o puede ser también que quieran hacerlo de manera administrativa, que es fácil. Cuando esa es la ventaja de hacerlo de manera administrativa, y ojalá que cuando las personas mueran los herederos se pongan de acuerdo, porque menos entaponamiento en los tribunales, más facilidad, menos ¿cómo se dice? Menos litis, menos complicaciones. Menos complicaciones para la familia, porque aparte del dolor del finado, de la persona que murió, entonces tienen un problema de litigio entre uno y otro, porque cuando son por una litis sobre terreno registrado es porque eso cuando se da dentro de los mismos herederos. Sí. Ahora, cuando ya es la otra vertiente, que es hay un tercero envuelto, que es el caso de tu familia, que tú acabas de explicar, ya las cosas diferentes. Ya sí. Ahí todos los herederos se juntan y pueden accionar ante el tribunal donde está la jurisdicción, donde está el territorio, donde está el inmueble. Y entre todos, pues apoderan el tribunal. Sí, pero como tú dices, mientras más en paz, más claro. Eso se llama en consenso, de acuerdo, sí. Sin que haya una litis, es mucho mejor. ¿Y qué pasa cuando hay...? Discúlpame, Ogando. Sí. Fíjate que casi por lo general las litis se dan siempre más. Aunque no estamos exentos, hay casos donde la litis sobre derechos registrados están dentro de los mismos herederos, por muchas razones. A veces no están de acuerdo, a veces uno demanda o tiene la resolución, la atacan, la resolución puede ser atacada. O sea, cuando el tribunal de jurisdicción original te da una resolución, esa resolución, si hay una de las partes que se siente que fue afectada por esa resolución, puede ser atacada. Atacada quiere decir que tú la puedes apelar. Que tú puedes apelarla, cuestionar esa resolución ante el mismo tribunal, y ahí se da el doble grado de jurisdicción. Pero por lo general los conflictos
hacemos una exhortación a esa parte, que lo ideal es que cuando una persona fallece, que los herederos se pongan de acuerdo y puedan de una manera viable, de una manera... mira, a mí me llamó una persona que murió su padre, y ellos eran clientes míos, tanto el padre como los hijos eran clientes míos. Él estuvo, una familia, fuera del matrimonio. Ellos tenían un negocio, y el negocio, la familia que él estuvo hasta el día de su fallecimiento, pues querían quedarse con ese negocio, pero ellos tenían una finca también por ahí. Entonces, por casualidad, él había hecho un testamento. Yo siempre le dije a él que hiciera ese testamento por ese problema, porque las hijas eran muy apegadas a ese negocio que yo tenía, y de hecho, las hijos del último matrimonio fue que hicieron ese negocio y lo levantaron. Entonces yo le decía, bueno, yo lo aconsejé para que él hiciera. En el momento de la muerte, yo tenía el testamento en mi poder, y la esposa sabía que yo tenía. Inmediatamente, de una vez, pues ellos me llaman para que le entregue ese testamento, porque ellos no van a perder ese negocio, porque los hijos no le van a dar, porque, bueno, pues lo cierto es que yo le expresé. Pero ustedes hablaron con la otra familia que él estuvo, porque de hecho le corresponde el 50%, sí, de todos los bienes le correspondía, de la parte del padre le correspondía. Entonces, ¿ustedes han hablado? No, digo, pero miren, primero siéntense. Perdón, Balbina, tú me corriges. Sí, sí. ¿Cuántos hijos él tuvo con la esposa actual, que está viva todavía? 3. 3. ¿Y con la otra señora? 2. 2. Entonces, dime si estoy en lo cierto. Ajá. Del 100% hay el 50% que le va a tocar a los hijos, y el otro 50% a la esposa actual. Así es. Así y es. de ese 50% que le toca a los hijos, así es. hay 3 más 2, 5. Claro. Se va a dividir ese entre 50% entre 5. Exacto. No toca la parte de porque los herederos actuales de los que están en ese matrimonio, que la madre, él estaba en esa relación todavía antes de morir, pues ahí le va a tocar, esos herederos le tocan el 100%. No, ellos le van a tocar el otro 50% exacto, de la esposa, exacto, se va a dividir entre 3. Entre los 3. Así es, okay, así es. Pues te digo, yo le dije, siéntense, pues mira, se sentaron las otras jóvenes. Ella estaba muy consciente, aparte de que estaba muy dolida, ambas familias estaban muy dolidas por la muerte, porque hicieron un documento y lo firmaron. Sí, mira, yo ni siquiera estuve que entregarle el testamento, porque esa es la idea, y para eso estamos ahogando los abogados, para llegar. El abogado lo primero, en paz. Sí, el abogado lo primero es un conciliador entre las partes. Es mejor un buen arreglo que un mal pleito. O un largo pleito. Es mejor. No, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Un mal arreglo que es un buen pleito, que un largo pleito, sí, porque entonces, eso se da largo. En materia inmobiliaria se dan largo los procesos. En los minutos que nos quedan, que ese reloj hay 2 cosas que yo quiero que tratemos. Cuando hay ya terceros adquirientes, que tú nos expliques cómo se maneja eso. Sí, mira, el artículo 304 y creo 21-22 del Código Civil establece claro, y el artículo 1304 de la ley o del Código Civil, estoy un poquito ahí, pero establece claro cuándo son adquirientes de buena fe. Por ejemplo, hay 2 tipos de adquirientes de buena fe, pero hay también de mala fe, porque la mala fe en el tribunal, cuando tú demandas una lista de terreno registrado, tú tienes que probarla, la mala fe. Y se puede probar. No en todos los casos, pero sí se puede probar. Por ejemplo, cuando aparece, hicimos referencia a cuando
la persona se adjudica el bien inmueble, que hicieron una negociación y el de cuyo no está, ya ese no está, entonces vamos a hacer otro acto. Ya eso es diferente, porque sabes que a veces lo hacen, mira lo que hacen a veces. Eso hay mala a fe veces, ahí. claro, no, y a mí ahí mira hay lo que hacen, falsificación pero mira lo que también hacen, de pero documentos. fíjate que un acto traslativo que hay entre el heredero que hubo entre el finado, el de Cuyo, y esa parte, son actos que fueron de tú a tú. Pero ¿qué sucede? A veces esos actos, ¿tú sabes lo que hacen? Cuando hay mala fe, por lo general, le venden a un tercero. A un tercero que no tiene nada que ver, porque normalmente cuando lo que quieren es salir de eso rápido, pero claro, ¿por qué? Entonces porque, el tercero que compró de buena fe pierde su dinero. No, ese tercero, la parte afectada tiene 1 año para demandar. Oye, 1 año, sí, en virtud de lo que establece la ley. Si a partir de 1 año no demandaron o no hicieron publicidad sobre ese inmueble que estaba en manos de ese tercero, hay prescripción, porque ese tercero se supone que fue de buena fe. Ahora, aún así, si tú logras, si la parte afectada logra demandar a ese tercero y que el tribunal entienda que eso se hizo de buena fe, de mala fe, pues el tribunal, ya eso está a opción del tribunal. Sí, y una pregunta. Yo quiero decirle a nuestros amables televidentes una experiencia que nosotros tuvimos, porque a veces uno se sorprende con cosas. Cuando falleció el padre de mi esposa, y es algo que es bueno que lo tomen en cuenta ahora que estamos hablando más o menos de este tema, y es que cuando hay un finado, un decuyo, que la persona fallece y dejó bienes, sí, la Dirección General de Impuestos Internos le da un plazo, la declaración sucesoral, sí, para pagar los derechos sucesorales, sí, los impuestos sucesorales, que ese plazo es de 90 días, el cual yo entiendo que es arbitrario y que es incorrecto y que hay que investigarlo, porque ¿quién paga eso? Hasta que no se hace una determinación de herederos, no se sabe quién lo va a pagar. Entonces hay un plazo de 90 días que hay que cumplir con eso, y que si no se pagan los impuestos sucesorales, comienza a coger recargos y recargos. Yo recuerdo que en el caso nuestro tuvimos que pedirle una prórroga sí, para poder hacer ese pago de esos impuestos sucesorales. Sí. Entonces, es bueno tomar en cuenta que cuando fallece alguien, esos impuestos sucesorales hay que pagarlos lo más pronto posible, para no ir a entrar en recargo, y que a veces los recargos son más que los mismos impuestos que hay que pagar. Sí, mira, la persona, cuando se le muere un familiar, eso tiene que tomarlo en cuenta y no se debe descuidar, por muchas razones, porque es para beneficio de los mismos herederos, porque fíjate, de hecho ese es el primer paso, la declaración sucesoral es el primer paso que debe dar una persona al momento de suceder, un legatario. Al momento que fallece un pariente, ese es el primer paso que debe de dar la declaración sucesoral. ¿Por qué? Porque como tú hacías referencia, hay un plazo que son de 90 días. Si usted hace esa declaración, usted no tiene ni siquiera que haber apoderado el tribunal todavía de jurisdicción inmobiliaria. Usted lo primero que reúne todos esos documentos para depositarlos en impuestos internos, en el plazo de esos. Y lo importante es que usted, aunque le falte un documento, usted lo deposite antes de esos 3 meses. Aunque usted en el transcurso de ese tiempo usted vaya llevando ese documento que le falta, porque después que usted introdujo ya ese depósito en impuestos internos, usted ha cumplido ya con el plazo. Sí. Usted hace su determinación de heredero, que eso se lo hace un abogado, ahí se van a poner todas las personas. Y una pregunta,
porque nos quedan 2 minutos y, Okay. y tengo 2 preguntas. Pues dígala. Qué bueno el tema. Cuando una persona paga esos impuestos sucesorales, Ajá. uno de los herederos, después me imagino que los demás, cuando se hace la repartición, tienen que pagarle ese dinero. Bueno. Ahí es un poco, ahí ha habido casi normalmente problemas, casi con los herederos, porque fíjate, lo ideal es que todos se pongan de acuerdo y lo paguen todo. Porque si hay 90 días, alguien tiene que pagarlo para no pagar los recargos. Claro, pero ya eso tiene que ser, ya impuestos internos lo que le interesa es que le paguen la cantidad, porque de hecho, si usted deposita, usted va a ser exonerado, el 50% del decuyo va a ser exonerado. Esa es la ventaja. Mientras que si usted deja pasar ese plazo, óigame, usted va a tener que pagar ese 3%. Mientras tanto, si usted lo hace en esos 3 meses, no va a tener 1.5%. Porque eso es un 3%. Okay. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Deposítelo a tiempo. Pero normalmente, si usted depositó ese dinero y los otros herederos, bueno, ahí se dan problemas. A veces lo ideal es que se pongan todos de acuerdo, que vayan y paguen impuestos internos, que cada quien pague lo que le corresponde, se junten ustedes, vayan y paguen lo que impuestos internos diga, porque ya esa parte, impuestos internos no la dominan, no lo... Ok, una última pregunta ya en 1 minuto que nos queda. Cuando hay un testamento y el testador incluye algunas personas que no son parte de los herederos, ¿qué sucede en ese caso? Fíjate que siempre los tribunales respetan la última voluntad del finado, del decuyo. Ahora bien, la misma ley prevé que el decuyo no se podía pasar de un porcentaje que le establece la misma ley. La misma ley, si el decuyo se pasó por lo que hace el tribunal, que normalmente le rebaja ese porcentaje. Okay. Eso es lo que hacen. Pero sí siempre que quede claro, se respeta la última voluntad del decuyo. ¿Y hay un lugar donde se deposita ese testamento? ¿O? A veces si lo hacen a través del tribunal, porque al final los herederos No, el decuyo antes de fallecer hizo el testamento. Ajá. ¿Hay un lugar donde él puede ir a depositarlo? Normalmente cuando se hacen esos testamentos, el finado, el decuyo, lo mantiene el abogado o lo mantiene una persona de mucha confianza, que era de mucha confianza del finado. Casi nunca en lo que yo he tenido, por ejemplo, te hablé de esa parte que lo tenía yo. Y se puede dar que se lo den a un familiar, que se lo den a una persona cercana, de mucha confianza, para que ese testamento al momento de su aplicación se le dé cumplimiento. Y tiene que ser, por lo general, lo tiene el abogado. Bueno, el abogado de esa persona. Bueno, quedaron algunas inquietudes y preguntas que luego quizás en otro programa vamos a tratar. Pero de esta manera hemos llegado ya al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a todos y todas por su amable sintonía e invitándole a que nos sintonicen cada día.